Hola, bienvenidos a Firma Digital Perú Consulting. El tema de hoy es la historia clínica electrónica. Vamos a ver. La firma digital para la historia clínica electrónica nos plantea una serie de interrogantes. ¿Cómo se debe migrar de una historia clínica tradicional a una historia clínica electrónica? En estas condiciones, ¿este cambio me traerá ventajas? ¿Es muy complicado? ¿Tiene validez legal? ¿O qué necesito saber? Veamos las similitudes entre la historia clínica y la historia clínica electrónica. Número 1. Por el concepto. El documento deberá contener escrita, clara, precisa, detallada y ordenadamente todos los datos y conocimientos, tanto personales como familiares, que se refieren del paciente y que sirven de base al juicio definitivo de su enfermedad actual o de su estado de salud. Para la inclusión de dicha información intervienen distintos actores: médicos, enfermeras, auxiliares, etc. Cada uno debe hacerse responsable de la información que genera mediante su firma como paciente. Y por último, funciones que cumplen la historia clínica: asistencial, docente, investigación, gestión, legal, entre otras. Ahora veamos las diferencias entre la historia clínica y la historia clínica electrónica, basándonos en el análisis de 9 puntos importantes. Primero, la inviolabilidad. Es claro que la historia clínica tradicional son una serie de documentos y la historia clínica electrónica son los mismos documentos digitalizados en una base de datos correctamente protegidos. Bajo estas percepciones, en torno a la inviolabilidad, en caso de la historia clínica, se podría parcialmente violar una serie de documentos sin saber cómo probarlo. Sin embargo, al tener la historia clínica electrónica una base de datos digitalizada, esto queda protegido mediante el uso de firma digital. Asimismo, como ven en la disponibilidad, claro está que al hacer una serie de documentos que uno tiene que ir y pedir a un archivo específico, demora y genera muchos sobrecostos en cuanto al tiempo. Pero en la historia clínica electrónica, toda esta información, al estar digitalizada, va a poder ser consultada por cualquier médico o cualquier entidad previo permiso de la persona o titular de esta información. Punto 3. En el riesgo de pérdida de la información. Como ya vemos, en la historia clínica tradicional siempre se corre un riesgo de poder extraviarse los documentos. Sin embargo, en la historia clínica electrónica este riesgo es mínimo y está garantizado bajo la titularidad de que se puede tener la información en internet y esta información tiene un backup. Es decir, cualquier problema con la línea, siempre la información está doblemente protegida. Número 4. La durabilidad. Al ser la historia clínica electrónica documentos comunes y corrientes, estos documentos tienen un periodo de vida y después en el tiempo pues se deshacen, se maltratan, se manchan, y depende cómo también los guarden. Sin embargo, la información electrónica en la historia clínica electrónica es un documento perdurable en el tiempo y accesible de manera electrónicamente. Número 5. Valor probatorio. Es muy difícil cuando hay un problema establecer dónde se originó, y me refiero a problema cuando la confección no es clara en la historia clínica tradicional, cuando no se ha foliado correctamente los documentos, cuando no se ha puesto la información completa o cuando han habido errores de escritura. Sin embargo, en la historia clínica electrónica todo esto será solucionado gracias a la firma digital, ya que la firma digital dentro de su operatividad requiere la inserción de hora y fecha y de una información previamente establecida y concreta para poder efectuar la inscripción. Número 6. Temporabilidad.
A veces hay problemas con relación a la fecha y hora en la historia clínica tradicional. Sin embargo, como ya lo hemos visto antes, en la historia clínica electrónica esto se verá solventado. Número 7. El robo. Acá vemos un poco lo que hemos visto en relación con otros apartados ya expuestos, y este se enfoca más a qué pasa si se roba o se pierde la historia clínica. ¿Es realidad? ¿Es posible recuperarla? Probablemente no. Y esta es una de las cuestiones que la historia clínica electrónica aborda principalmente. Con los registros de backup y con la información previamente digitalizada y puesta en un ordenador o en un servidor de muy alta seguridad. Esto hace imposible que se pueda perder esta información, lo cual nos conviene a todos. Número 8. El costo del personal administrativo. Este es un apartado especial en el cual también hace referencia a los servicios electrónicos, tanto en la firma digital como en este caso la historia clínica electrónica. Que una de las cosas para los cuales se utiliza esta nueva tecnología es para ahorrar el costo de personal administrativo. Al tener toda la información en un servidor y al poder darle la titularidad, valga la redundancia, al titular de acceder a la misma bajo una serie de claves y en colaboración con la RENIEC, que en un futuro va a ser así, hace viable que se pueda prescindir de personal que antes trabajaba en el archivo y probablemente poder emplearlos a este personal en otras cosas más importantes de la clínica, ¿no? Ahora toda la información va a estar en la red y cada uno podrá acceder a ella dependiendo del nosocomio que quiera asistir, al hospital que quiera asistir, y la información va a estar ahí disponible, sobre todo más allá de para ahorrar el costo de personal administrativo, para salvar vidas y para rentabilizar el servicio de salud a un grado mayor. Bueno, en ese sentido vemos en pantalla las características que deben preservarse en la historia clínica electrónica. Vemos la inviolabilidad, autoría, confidencialidad, secuencialidad, durabilidad, temporalidad, transportabilidad, disponibilidad e integridad. Y a continuación pasaremos a explicar cada una de esas características. Inviolabilidad. Esto es que la información no pueda ser adulterada. Una vez ingresados los datos no pueden modificarse y además se debe impedir el ingreso no autorizado de datos en el sistema de información. Autoría. El sistema deberá otorgar garantías acerca de la identidad de quien ingresa los datos. Esto se logra a través de la firma digital. Confidencialidad. Se debe impedir que los datos sean leídos, copiados o retirados por personas no autorizadas. Secuencialidad. El sistema debe garantizar que los datos sean ingresados en forma cronológica, siguiendo el orden en que la historia fue escrita e impidiendo que se altere la secuencia de actualización. Temporalidad. Todo registro en la historia clínica debe automáticamente llevar adosado el día y la hora en que se realizó. Esto se consigue mediante el sellado digital. Disponibilidad. Debe garantizarse que la información se encuentre disponible en todo momento y lugar cuando se la necesite, aún desde fuera del ámbito institucional. Integridad. El sistema debe alertar si el registro fue adulterado a posteriori de la firma. La integridad de la historia clínica electrónica también depende de adecuados software de seguridad informática que protejan a la documentación de posibles virus. Durabilidad. La información generada debe permanecer inalterable en el tiempo. Transportabilidad e impresión. El sistema debe permitir que el paciente pueda disponer de una copia de su historia clínica, ya sea en soporte electrónico o en papel. La información puede ser transportada vía mail, CD o en otro mecanismo. Por lo que tenemos que las ventajas de la historia clínica electrónica son económicas, ecológicas, operativas, legales y médicas. Mecanismos de seguridad. Una vez
que se han analizado los requisitos de seguridad que deben preservarse en la historia clínica electrónica, es importante saber cómo vamos a llegar a ello. Tenemos los mecanismos de seguridad, 3 clases: clásicos, biométricos y criptográficos. Dentro de los clásicos están el nombre de usuario y clave, tarjetas magnéticas combinadas con clave y técnicas de backup. Como biométricos tenemos huellas dactilares, estructuras de la mano, reconocimiento del iris y reconocimiento facial. Como criptográficos tenemos encriptación, firma digital y el sellado del tiempo. En el caso de la historia clínica electrónica se ha optado por el uso de certificados y firmas digitales, que implica comprender los siguientes conceptos. Criptografía de clave simétrica. La criptografía de clave simétrica o pública fue inventada en 1976 por los matemáticos Whit Diffie y Martin Hellman. Es la base en la moderna criptografía. La criptografía simétrica utiliza 2 claves complementarias llamadas clave privada y clave pública. Es decir, lo que está codificado con una clave privada necesita su correspondiente clave pública para ser decodificada, y viceversa. Lo codificado en una clave pública solo puede ser decodificado con su respectiva clave privada. Las claves privadas deben ser conocidas únicamente por su propietario, mientras que la clave pública puede darse a conocer abiertamente. Ahora bien, ¿qué es un certificado digital? El certificado digital es un archivo electrónico que relaciona una identidad con una clave pública. Un certificado digital es un archivo electrónico en donde una organización digna de confianza, entidad de certificación, declara que cierta clave pública, un número, está asignado exclusivamente a cierta persona específica. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Tanto el certificado digital, la clave privada del usuario, el dispositivo criptográfico y el software de firma digital trabajan de manera conjunta para lograr que el usuario emita su documento electrónico sin problema y este viaje protegido a través de la red llegue seguro al destinatario. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de un documento firmado digitalmente? Tenemos a la integridad. Es la característica que indica que un documento electrónico no ha sido alterado desde la transmisión por el iniciador hasta su recepción por el destinatario. La autenticidad. Es el proceso técnico que permite determinar la identidad de la persona que firma digitalmente en función del documento electrónico firmado por este y al cual se le vincula. Este proceso no otorga certificación notarial ni fe pública. El no repudio. Es la imposibilidad para una persona de desistirse de sus actos cuando ha plasmado su voluntad en un documento y lo ha firmado en forma manuscrita o digitalmente con un certificado digital. Y la confidencialidad, es decir, que no se puede ser visualizado por otras personas. Bueno, eso es todo con respecto al tema. Para más información, por favor contactarnos a nuestra información en la parte descriptiva de este video, tanto para visitarnos en nuestra página de Facebook o escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Eso es todo, me despido, muchas gracias.